grabar aquí. Bienvenidos a nuestro estudio para el día de hoy, ya después de casi 2 meses de pausa. Volvemos nuevamente a estudiar los martes y en este caso estamos estudiando las parábolas de Jesús. Ya hemos tenido 3 sesiones. En la primera vimos lo que es una parábola. Y en resumidas cuentas, una parábola es una historia, ya sea imaginaria o ya sea con cosas de la vida real, del entorno. Por ejemplo, la parábola del fariseo y del publicano. Jesús usa personajes reales, un sitio real, el templo, para ilustrar una verdad espiritual. Luego vemos, por ejemplo, hay personas que dicen que la historia del rico y Lázaro es una parábola y es algo para advertirnos de ciertas cosas, pero bueno, vimos que era una parábola. Estuvimos viendo que existen dos tipos de parábola, las parábolas del reino, y están estas parábolas que también nos muestran la forma en la cual nosotros debemos conducirnos en la vida. Y el día de hoy vamos a estar estudiando una de las famosas parábolas del reino. Entonces, hoy nos centraremos en una parábola que enseña cómo debemos utilizar nuestros dones, los dones que Dios nos ha dado. Y esta es la parábola de los talentos. La parábola de los talentos la encontramos en Mateo 25, del 14 al 30, y voy a leer el texto para después empezar a desgranar ciertas cosas de este texto y ver conexiones con nuestra vida cristiana. Entonces, escrito está: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y me fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Y el siervo inútil, echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es palabra de Dios. Te adoramos, Señor. Vemos que esta parábola tiene un final bastante fuerte, pero vemos que esta parábola el Señor le entrega a sus siervos una serie de talentos para que lo usen para el beneficio de su Señor.
Y se pudiera estimar, y ahorita vamos a estar hablando un poco acerca de los talentos, pero se pudiera estimar que cada talento valía alrededor de unos $10,000 americanos o unos 10,000 euros actuales. Algunos siervos usaron el dinero sabiamente, pero hubo uno que no lo hizo. Entonces uno pudiera preguntarse aquí, ¿qué harías si alguien te confiara una gran suma de dinero? ¿Cómo reaccionarías ante esto? ¿Aceptarías este trabajo con entusiasmo o tendrías miedo de las consecuencias, no solamente de manejar dinero, sino de manejar el talento o los dones que Dios te ha dado? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el contexto de Mateo, pero antes de eso vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento el día de hoy para adentrarnos en esta parábola tan hermosa como es la parábola de los talentos. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tus bendiciones, gracias te damos porque nos traes nuevamente aquí para poder aprender más y más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que ahora que vamos a estudiar esta parábola de los talentos, tú nos des tu Espíritu Santo, Señor, tú nos des entendimiento para que nuestros corazones y nuestras mentes se puedan abrir a la mente de tu Hijo Cristo Jesús. Acompáñanos porque te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien. Hablando un poco acerca del contexto general, vemos que esta parábola se enmarca en el capítulo 25 de Mateo. Pero en el capítulo 21 ocurre algo especial. Jesús entra triunfal a Jerusalén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta parábola o esta serie de parábolas que vamos a encontrar en Mateo 25 se encuentran enmarcadas en la Semana Mayor. Específicamente se encuentran enmarcadas el martes santo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el evangelista nos dice en el capítulo siguiente, en el capítulo 26, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, el Jueves Santo se celebra la Pascua en el aposento alto y Jesús es traicionado por Judas y es entregado para ser crucificado el día viernes en la mañana. Entonces, también este capítulo 25 es un capítulo que nos habla y nos pone alertas a cada uno de nosotros. Tenemos esta fantástica parábola de Jesús hablando acerca de las 10 vírgenes. Esta parábola se lee justamente en el último día del calendario litúrgico, porque estamos hablando acerca del fin de los tiempos, y esta parábola nos enseña a ser prudentes y a estar preparados para la llegada de nuestro Señor, para la llegada del esposo, del novio. También tenemos a Jesús hablando acerca del juicio a las naciones en Mateo 25 del 31 al 46, donde se está describiendo el juicio final. Y entre estas dos, entre la parábola de las 10 vírgenes y entre el juicio final, tenemos como el queso del emparedado o el jamón, o vamos a decir así, la carne que va en medio de este sándwich, la parábola de los talentos que nos enseña y nos prepara a cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana. Entonces nos va a mostrar a cada uno de nosotros que todo lo que nosotros tenemos, y aquí no estoy hablando de cosas materiales, sino estoy hablando acerca de los dones que Dios que cada uno de nosotros tenemos, provienen de Dios, son dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Todo lo que tenemos, ya sea material, ya sean dones, talentos, todo proviene de la mano de nuestro Dios. Entonces, fíjense que nuestro texto para el día de hoy, como ya les dije al principio, comienza diciéndonos, el reino de los cielos es ¿cómo? Entonces, aquí tenemos una parábola del reino de los cielos. Y habíamos hablado que las parábolas del reino de los cielos lo que tratan es de mostrarnos cómo Dios irrumpe en nuestra realidad, en nuestro momento, en el ahora. Podríamos decir cómo Dios irrumpe en nuestra historia, aunque en realidad no es nuestra historia.
es la historia de Cristo y nosotros estamos dentro, nosotros somos insertados en la historia de Cristo y en la historia de la salvación. Y se dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre. ¿Qué hombre? Dios, que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Entonces aquí yo les quiero preguntar, y esta pregunta es para que, bueno, podamos interactuar un poco. Cuando nosotros nos vamos de viaje, ¿cómo nos preparamos para un viaje? ¿Qué necesitas tener en cuenta a la hora de viajar? Los escucho. No todos a la vez. El micrófono no está activado. Bueno, cuando uno va a viajar, lo primero que tiene que ver es tener todos los papeles en regla que nos van a pedir, tanto en el aeropuerto de salida como en el de llegada. Luego, una serie de cosas que hay que llevar, la maleta, dónde vamos a llegar, qué vamos a hacer, qué sitios vamos a visitar, y entre otras cosas. Pues. Pero lo principal es tener todo al día en cuanto a papeles y llevarse una maleta con algo ahí dentro. Lo demás viene. Claro. También tienes que tener previsto lo que dejas atrás. Tienes que tener, dejar tus cosas en orden para no encontrar desastres cuando vuelvas, que no encuentres facturas sin pagar o la casa inundada, cualquier desastre, ¿no? Entonces tienes que prever qué pasa con lo que dejas detrás, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y otro sería justamente qué es lo que quería hacer, proyecto que quiero hacer en el viaje y proveer para ese proyecto. Sí. Sí, entonces vemos que hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de viajar. Y vemos cómo este hombre que nos dice, yéndose lejos, que estaba preparando todo para irse lejos, él llama a sus sirvientes y pone las cosas en orden. Entonces, para que administren las cosas que él les va a dejar. Todos los bienes y todos los talentos que este hombre deja a sus siervos es para que ellos puedan hacer buen uso de ellos. Entonces, se nos dice que este hombre dio 5 talentos a uno, a otro dio 2 y a otro dio 1. Entonces uno se puede preguntar, ¿por qué? ¿Por qué uno recibió 5? ¿Por qué otro recibió 2? ¿Por qué otro recibió 1? Bueno, la respuesta sigue al lado. A cada uno conforme a su capacidad. O sea, este hombre conocía a sus siervos. Este hombre conocía a cada uno de ellos y les da a cada uno de ellos conforme a su capacidad. Él no les va a dar una carga más grande de la que puedan soportar. Vemos que el apóstol San Pablo nos dice, referente a las pruebas que Dios nos pone a cada uno de nosotros, Dios no nos da una prueba que no sea humanamente posible de soportar. Y junto con la prueba, Él nos da la salida. Entonces, este hombre conocía a cada uno de sus siervos y le da según su capacidad y luego se va. Entonces, ¿qué es un talento? Un talento es una unidad monetaria. Hemos escuchado en las Sagradas Escrituras hablar acerca de los dracmas, hemos escuchado hablar acerca del denario y aquí escuchamos hablar acerca de el talento. Entonces, en la época del Antiguo Testamento, un talento equivalía a 34 kilogramos de plata. O sea, era bastante pesado esta moneda y ya para la época del Nuevo Testamento equivalía a unos 21,6 kilogramos de plata. Entonces, por eso, como les decía al principio, un talento equivale o equivaldría hoy en día alrededor de unos $10,000 americanos o 10,000 euros. Es una gran cantidad de dinero. Fíjense, uno recibió 50,000 euros, otro 20,000 y otro recibió
10.000 euros de bienes de su señor para que, bueno, lo administraran. Entonces, él da conforme a la capacidad de cada uno. Pero fíjense, aquí cuando se habla acerca de talento, sí se habla en sí en una unidad monetaria, pero también los talentos significan o simbolizan los dones espirituales que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado a cada uno, a cada ser humano, nos ha dado dones, nos ha dado talentos. Y todo eso Dios nos los ha dado para que lo podamos poner en práctica. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo el apóstol San Pablo, aquí en 1 Corintios 12, él va a hablar acerca de los dones espirituales y le va a decir a los corintios, a una congregación griega, les va a decir, no ignoren los dones espirituales. Ustedes antes usaban esos dones espirituales para llevárselos a ídolos mudos. Pero ahora que ustedes conocen el evangelio y reconocen quién es su Dios, recuerden que los dones provienen de Dios y son para Dios. Entonces el apóstol va a decir, hay diversos dones, pero el espíritu es el mismo. Entonces él va a decir que ha puesto a personas y está diciendo que, por ejemplo, aquí en el versículo 7, cada uno les da manifestación del espíritu para provecho, porque a uno se le fue dado el espíritu de palabra de sabiduría, a otro de ciencia, a otros de fe, a otros el don de sanidad, a otros el de hacer milagros, a otros las profecías, a otros el discernimiento de espíritu, a otros diversidad de lenguas, a otros para interpretar las lenguas. Dios ha dado diversos dones. Y luego el apóstol San Pablo va a hacer esta maravillosa analogía con el cuerpo humano. Y va a decir, no todos pueden ser ojos, no todos pueden ser manos, no todos pueden ser boca. Cada uno ha sido puesto ahí para algo en particular. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse el día de hoy es, ¿qué dones y talentos tengo yo? Yo estoy usando esos dones y esos talentos para la gloria de Dios, para ayudar a mi prójimo o para mi propio beneficio. Estoy multiplicando esos talentos que Dios me ha dado. Y cuando hablo de multiplicar, no simplemente, yo ponía este ejemplo en la mañana, si por ejemplo yo sé guitarra, una de las formas en las cuales yo puedo multiplicar el don y el talento de la música es aprendiendo otros instrumentos musicales. Pero también otra forma es enseñar a otros a tocar instrumentos musicales. Estamos haciendo eso y no quiero hacer referencia solamente a la música, sino a los dones que Dios nos ha dado, a los diversos dones que Dios nos da. Entonces necesitamos reflexionar un poco en cuanto a esto, porque vamos a ver más adelante que Dios va a pedir cuenta, nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros, de nuestra mayordomía. Entonces vemos que, siguiendo con nuestra narrativa, se nos cuenta qué hizo cada uno de los siervos con lo que se les dio. El que recibió 5 talentos fue y negoció y recibió 5 más. O sea, ahora no tenía 5, sino tenía 10 talentos para su señor. El que recibió 2, ahora tiene 2 talentos más, ahora tiene 4 talentos más para su señor. Aquí tenemos 14 talentos, que antes eran 7 talentos, ahora son 14. Pero el que recibió 1 fue y escondió su talento. Entonces, aquí, en estos 3 versículos, 16, 17 y 18, tenemos el corazón de la parábola. Y tenemos el corazón de la parábola porque es lo que hace cada persona con los talentos que su Señor hace. Unos lo usan, pero no solamente lo usan por usar, sino que lo multiplican para su Señor. Y hay otro que tiene miedo y lo entierra. Entonces vemos que, como escuchamos,
estos muchachos, estos siervos conocían también a su Señor. Si el Señor conocía a sus siervos y les dio a cada uno de acuerdo a su capacidad, los siervos conocían a su Señor y sabían qué era lo que el Señor quería que ellos hicieran con los talentos que Él les había dado. Unos se arriesgaron y recibieron recompensa en cuanto a eso, otro tuvo miedo y lo guardó. Entonces a veces también uno tiene que pensar un poco y reflexionar un poco si uno está, vamos a decir así, si uno tiene miedo de usar el talento o los talentos que Dios nos ha dado para el beneficio de su iglesia. Y si tenemos miedo, necesitamos ver la razón por la cual tenemos miedo de no usar nuestros dones y talentos y arrepentirnos de corazón y empezar ahora a servir a nuestro prójimo y a servir a Dios en esta alabanza, en esta adoración hacia Él. Después se nos dice en nuestro texto que mucho tiempo después vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Entonces, aquí hay dos cosas interesantes. La primera es que se nos dice mucho tiempo después. Entonces vemos que esta parábola nos habla acerca de partida y regreso, pero no nos habla acerca de cuándo va a ser el regreso del Señor. Se nos dice que mucho tiempo después vino hacia sus siervos. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando al principio de la forma en que nosotros nos preparamos para un viaje. Y si uno viaja, no para quedarse en un lugar, porque, por ejemplo, para quedarse en un lugar uno necesita cierta visa, cierto visado y todo eso, pero si uno viaja por placer, normalmente en el aeropuerto te van a pedir un boleto de regreso, de retorno a tu punto de origen del viaje. Entonces, uno, por ejemplo, puede planificar su viaje, planificar su tiempo, saber cuándo va a ser su entrada, cuándo va a ser su salida y cuándo va a ser su regreso. Entonces, por ejemplo, en el mes de julio, mi prima, que estuvo de visita por acá por Madrid, ella me dijo los días que iba a estar tanto en agosto como en septiembre, y eso me sirvió a mí para poder preparar mi casa, para poder limpiarla, para poder acomodar todo para que ella pudiera estar, para poder comprar comida. Si ella no me hubiese avisado, mi casa hubiese sido un caos quizás, y él hubiese llegado en medio de un caos, en medio de un desorden en la casa, y yo no quería eso. Entonces yo me preparé para la llegada de mi prima y también para su salida. Pero fíjense que este señor no dijo absolutamente nada. Y la palabra de Dios también nos dice, el mismo Jesús dice, que ni el Hijo del Hombre sabe el día y la hora en la cual Él va a regresar nuevamente. Pero ¿cuáles son las advertencias que nos dan desde el Antiguo Testamento hasta ahorita? De que como cristianos necesitamos estar velando por la llegada de nuestro Señor. Necesitamos ser atalayas, necesitamos estar pendientes de la llegada de nuestro Señor. Y una forma en la cual nosotros somos siervos diligentes es poniendo nuestros dones y nuestros talentos al servicio de la iglesia. Y fíjense que aquí es interesante esta segunda parte cuando dice y arregló cuenta con ellos. Entonces, uno a veces da por sentado que como somos cristianos y como vivimos bajo la gracia de Dios, entonces, no, yo no tengo que dar cuenta a Dios de nada de lo que yo hago. Con tal, soy salvo. Con tal, le pido, puedo pecar y digo, Señor, perdóname, y Él me va a perdonar. Y ciertamente, la misma palabra de Dios dice que cuando uno confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Pero cuando uno tiene este pensamiento de que, bueno, voy a pecar y voy a pecar y voy a pecar para que, como dice el apóstol San Pablo, la gracia abunde, seguiremos pecando para que la gracia abunde. Esto es lo que se denomina gracia barata, es menospreciar la gracia de Dios. Y, por ejemplo, un teólogo de la época de la Reforma, él trajo esta, vamos a decir así, esta teología perversa y diabólica cuando habló acerca de la doble predestinación. Juan Calvino habla acerca de la doble predestinación y dice que unos están predestinados para el cielo y otros para el infierno.
Entonces él, en este concepto de la doble predestinación, va a hablar y va a decir salvo siempre salvo. Y entonces no importa la vida que yo lleve, si yo estoy escrito en el libro de la vida, ya yo soy salvo. Yo no puedo caer de la gracia de Dios. Y la Biblia en realidad nos dice todo lo contrario. La Biblia nos dice que podemos caer de la gracia de Dios. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. David estaba apartado de la presencia de Dios, pero confesó su pecado y Dios perdonó la maldad de su rebelión. Entonces necesitamos vivir una vida en constante arrepentimiento. Necesitamos vivir una vida pidiéndole al Señor que nos perdone de todos nuestros pecados, que nos ayude a no caer de su gracia y de su perdón. Y esto también necesitamos pedirle a nuestro Dios que nos ayude a perseverar en esta vida usando nuestros dones y nuestros talentos, no para nuestra salvación, sino para el beneficio y la obra del reino de los cielos y para ayudar a nuestro prójimo. Porque sabemos que la salvación es por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. Entonces, pero estos talentos, estos dones, que son una respuesta a la fe que nosotros profesamos en Cristo Jesús, son frutos de la fe porque son dones del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Y vemos cómo aquí los siervos vienen a dar sus cuentas. Entonces aquí en la pantalla solamente tengo el de 5 talentos, pero vamos a decir así, es un paralelo o también es un espejo con el que entregó los 2, o sea, el que entregó ahora 4 talentos. Entonces vemos que el que tenía 5 le dice, aquí tengo 5 y aquí te traigo 5 más. ¿Y qué es lo que le dice su señor? Le dice, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces el Señor alaba a sus 2 siervos fieles porque hicieron bien, porque multiplicaron los talentos que este hombre le había dado, porque hicieron más de lo que este hombre esperaba de ellos. Y este buen señor, este buen amo, ahora les dice algo maravilloso. Entren en el gozo de tu Señor. ¿Y qué es entrar en el gozo de nuestro Señor? Es entrar en la gracia de Dios, es entrar en la salvación, es en esas moradas eternas y celestiales que Cristo ha ido a preparar para cada uno de nosotros. Es recibir la corona de la vida, es pelear la buena batalla de la fe junto con nuestro Señor y saber que ahora Él nos recompensa a cada uno de nosotros con todas esas cosas buenas que Él ha prometido. Es poder participar de la cena de la boda del Cordero. Entonces vemos aquí que lo que Dios recompensa es la fidelidad de cada uno de sus siervos, y lo recompensa con ese gozo maravilloso que es estar delante de la presencia de nuestro Señor. Entonces vemos que aquí se marca lo que es tanto el 5º mandamiento como el 7º mandamiento. No matarás, no robarás. ¿Y por qué? Porque estos mandamientos nos llaman a cada uno de nosotros a proteger tanto el cuerpo de nuestro prójimo como sus bienes. Entonces aquí vemos que estos hombres hicieron lo que tenía que hacer cada cristiano, cada creyente, cada siervo, multiplicar los dones de su Señor, multiplicar los dones de Dios. Y lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como bendición, ahora nosotros damos a otros prójimos. Aquí entra también lo que es el primer artículo del credo, las bendiciones del primer artículo del credo, donde reconocemos que todo lo que tenemos viene de la bondadosa mano y misericordia de nuestro Señor. Pero entonces, el que recibió un solo talento, le dijo a su Señor, y estas palabras son de verdad bastante nefastas para este señor, y le dice, te conocía
que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Entonces vemos que el catecismo, Lutero nos enseña en el catecismo que, vamos a decir así, el principio de todo es el temor a Dios. Y también el sabio Salomón dice en los proverbios, el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Pero es un temor reverente, no es un temor a la vara, al golpe, al castigo, como tenía este hombre, sino más bien es un temor a defraudar a su Señor, es un temor a defraudar a nuestro Dios. Y ese temor no nos lleva a paralizarnos, ese temor nos lleva a lo segundo que dice Lutero. Lutero dice, debemos temer y amar a Dios, y por lo tanto, entonces el temor a Dios nos lleva a amar a nuestro Padre Celestial. Pero fíjense cómo este hombre no muestra amor hacia su Señor. ¿Qué es lo que le dice? Eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Entonces, aquí este hombre tuvo miedo de su amo. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Él se empieza a justificar. Él empieza a justificar lo que él no hizo porque su Señor es un hombre duro. Su Señor es un hombre que ciega donde no sembró y que recoge donde no esparció. Entonces, cuando nosotros también tratamos de justificarnos a nosotros mismos, vemos que vamos por un camino equivocado. Como escuchamos en el sermón del domingo y en la parábola del buen samaritano, vemos cómo este hombre, tratando de justificarse a sí mismo, empezó a hacer las preguntas equivocadas. ¿Quién es mi prójimo? Para justificarse y empezar a tentar a Jesús, le pregunta ¿quién es mi prójimo? Y después él se da cuenta de que él era el que no estaba haciendo las cosas correctamente. Él era que, tratando de justificarse a sí mismo, lo que se mostró fue que él es un pecador, él es aquel que no ha mostrado misericordia. Y aquí podemos ver lo mismo de este hombre, que se está mostrando como un siervo leal, pero en realidad es un siervo infiel y un siervo perezoso. Entonces, aquí nuevamente, ¿por qué tememos a Dios? Porque, como les decía al principio, tememos a defraudar a nuestro Señor y lo defraudamos día a día con nuestros pecados. Pero cuando nosotros nos arrepentimos de esos pecados y cuando nosotros llegamos a nuestro Señor, no justificándonos a nosotros mismos, diciéndole, bueno, Señor, si tú sabes cómo soy, ¿para qué me pides hacer esto y esto y esto? No, si uno llega de rodilla ante la cruz de Jesús y le dice, perdóname por mi pecado, vemos cómo Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces aquí vemos la respuesta de como parte o el inicio de la conclusión de la parábola, vemos la respuesta del hombre diciéndole, bueno, siervo malo y negligente, si tú sabes que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, ¿por qué no le diste aunque sea mi dinero a los banqueros para yo después cuando viniera recibiera el interés de eso? Y vemos que por lo menos si él hubiese hecho algo, como dice su maestro aquí, dándole el dinero a los banqueros, su señor hubiese podido haber recibido algún tipo de ganancia. Y yo creo, y este es mi pensamiento, yo creo que si este hombre se hubiese arriesgado, aún si hubiese perdido el talento que su señor le había dado, pero hubiese intentado poder multiplicarlo, su señor no se hubiese enojado con él. Su señor no lo hubiese sacado del gozo de estar con él. Pero este hombre simplemente esconde el talento, lo deja ahí y se autojustifica él mismo diciendo, lo escondí porque tú eres de esta forma. Entonces vemos que aquí al final se nos muestra un gran castigo para este hombre. Este hombre sale, es echado fuera, donde están las tinieblas, donde está el lloro y el crujir de dientes. Donde no está Dios, hay tinieblas. Donde no está Dios, hay desesperación,
hay lloro y hay crujir de dientes. Y aquí se dice, al que fue fiel, al que tiene 10 talentos, se le será dado más. Y aquel que ha escondido, aquel que es un siervo inútil, se le será quitado y será echado afuera. Entonces vemos que nuestra vida tiene que ser una vida en constante arrepentimiento y pedirle perdón a Dios por no usar nuestros talentos como Él ha querido que lo usemos, de estar preparados y velando, porque vemos que aquí lo que condena es la infidelidad, lo que condena es la falta de fe en nuestro Señor, lo que condena es tratar de autojustificarnos a nosotros mismos. Entonces nosotros necesitamos estar preparándonos, necesitamos estar velando en oración, estudiando la palabra de Dios, arrepintiéndonos cada uno de nosotros, porque si no, vamos a decir como Caín, grande es mi castigo para poder soportarlo. Estar lejos de la presencia de Dios es el peor castigo que nosotros podemos tener. Y Cristo atravesó eso en la cruz del Calvario. Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que ni tú ni yo el día de hoy podamos experimentar ese abandono. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer y lo que significa la vida cristiana es lo que Lutero también coloca en la primera tesis de las 95 tesis. Cuando nuestro Señor y Maestro dijo que nuestra vida debería ser en constante penitencia, significaba que la vida cristiana es una vida en constante arrepentimiento. Lutero también va a hablar en el catecismo y en el bautismo que diariamente necesitamos ahogar el viejo hombre, empezar en arrepentimiento diario, recordando las aguas de nuestro bautismo. Entonces, mis queridos hermanos, a veces es fácil centrarnos en el fracaso del tercer siervo, pero generalmente, si vemos esta parábola en general, el plan del amo tuvo bastante éxito. Él comenzó con 5, 6, 7, 8 talentos. ¿Y terminó con cuántos? Con 15 talentos. Todos sus siervos tenían una gran capacidad para el éxito, porque su Señor conocía y le dio a cada uno conforme a sus capacidades. Uno de los 3 fracasó, pero 2 de ellos, los fieles, tuvieron éxito en lo que se les fue encomendado. Entonces, esto no es solamente un tema de dinero, sino es un tema de mostrar fidelidad a las cosas que Dios nos ha dado. Aún en lo poco, Dios bendice a cada uno de nosotros. Aún en esa cosa tan pequeña que a veces uno dice, por ejemplo, si uno tiene ese don de ser ameno y de recibir a la gente y de tener una cara alegre y está en la puerta recibiendo a los hermanos, aún eso que a veces uno puede pensar que es algo insignificante, es algo que uno está aportando y que uno está haciendo para el beneficio de la iglesia y de Cristo mismo. Uno está dando la bienvenida a aquellas almas que están entrando al hospital que es la iglesia para recibir la sanación y la salvación de mano de nuestro Señor. Entonces, unas conexiones finales para dar cabida a la parte de preguntas y respuestas. Vemos que el viaje es algo que nosotros seguimos viviendo ahora. Los discípulos vieron a Jesús cara a cara, pero Él ascendió a los cielos. Sabemos que Él hoy en día está con nosotros y nos bendice, pero también esperamos su retorno en gloria. Y es por eso que los cristianos no nos cansamos de orar, Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto. Nuestro Dios nos ha confiado mucho, nos ha dado el don de la fe. Él nos ha dado todo lo que tenemos y todo lo que somos. Nos da los dones espirituales y nuestras habilidades. Nos da oportunidades para servirle, como en la parábola. Él espera que usemos estos dones. No que los guardemos para nosotros mismos, sino que los usemos para el servicio en la casa de Dios. Y la última conexión es que en esta parábola vemos que el que actúa primero es el amo, es el Señor. Él es el que elige y llama a sus siervos. Él es aquel que da los talentos a sus siervos. Y más tarde es aquel que pide cuenta y recompensa a cada uno de sus siervos.
pero ellos no podrían haber hecho absolutamente nada sin los dones y sin la confianza de su amo. Entonces, nuestra vida cristiana es similar. Dios lo ha hecho todo por nosotros. Sobre todo, Él nos ha dado la salvación mediante la muerte de su Hijo en la cruz. Mientras nosotros éramos pecadores e indefensos, Él nos ha dado gratuitamente todos los dones que nosotros poseemos y nos sigue capacitando a cada uno de nosotros para usar esos dones a su servicio. Solo después de habernos dado todo, Él nos pide que le sirvamos. Los dones siempre son de Dios para con cada uno de nosotros. Entonces, que esta parábola nos sirva a cada uno de nosotros para estar preparados, para velar y para que nuestra vida cristiana sea una vida en la cual no nos quedemos sentados y de brazos cruzados, sino que más bien con los dones que Dios nos ha dado, podamos ser como los siervos fieles y multiplicar y multiplicar y multiplicar los talentos que Dios nos da.